Aleluya, gloria al Señor, Dios les bendiga, Señor les bendiga en este hermoso viernes. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de ustedes. Amén. Su hermana Dayani Sorano está con ustedes en este día, en su espacio. Una juventud que se levanta, una iglesia que se levanta. Alabado sea el Señor. Hoy estaremos ministrando la palabra de Dios con un hermoso mensaje para gloria de Dios y honra de su nombre, y esperando que sea de bendición para cada oyente. Amén. Vamos a compartir esa hermosa porción de la palabra en el libro de Santiago, capítulo 4, versos 13 hasta el 15. Amén. Y leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ellas son lumbrera a nuestro camino, son alimento a nuestra alma, Señor. Permítenos ponerla por obra. Hazla explicativa en esta hora, Dios amado. Que el mensaje de tu palabra llegue a cada corazón, Señor. Que tú bendigas por medio de ella a cada oyente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, Dios les bendiga una vez más cada persona que nos está escuchando y a quienes nos están viendo. Qué bueno que están con nosotros. La paz de Dios les acompañe siempre a usted y a su familia. Vamos a ministrar en esta hora, dando el tema, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y para introducir esta palabra, yo quiero decirte que muchas veces como seres humanos hacemos planes, hacemos una agenda de vida, hacemos un cronograma, hacemos una planificación y decimos tantas veces, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, todo yo. En lugar de meditar y preguntarnos si los planes que tenemos son los planes que Dios también tiene, si la voluntad nuestra es la voluntad del Padre. Muchas veces hacemos tantas cosas, pero en ninguna de las cosas que hacemos incluimos a Dios. Y el que no incluye a Dios en su vida, pues Dios tampoco está en ella. Alguien que incluye a Dios en sus planes porque entiende que depende de Dios. Es porque entiende que si Dios no está presente no puede funcionar. Es la persona que puede asimilar que si Dios no está en su vida, pues su vida no tiene sentido. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Cuando muchas veces, día tras día, hacemos planes sin consultar a Dios, sin preguntarle a Dios, sin saber siquiera si es la voluntad de Dios que hagamos una u otra cosa. Y cuando excluimos a Dios de nuestros planes, de nuestra agenda de vida, nada tiene sentido, nada tiene importancia, nada tiene valor, porque Dios es el todo del hombre. Como en una ocasión dijo Salomón en su palabra, Dios es el todo del hombre. Y el hombre que excluye a Dios de sus planes, lamentablemente tiene un futuro que no tiene sentido, tiene un futuro arruinado. Hay una frase que dice por ahí de un autor, que el futuro es incierto. Yo voy acorde con esto en una parte. Ahora bien, el futuro para el creyente que incluye a Dios es un futuro garantizado. ¿Por qué? Porque quien incluye a Dios en sus planes sabe hacia dónde va, sabe quién lo está guiando, sabe hacia dónde está caminando. Alguien que no sabe hacia dónde va, lamentablemente ya llegó. Pero cuando Dios es quien te guía, cuando Dios tiene lugar en tu vida, aún las cosas que no tienen sentido, pues Dios hace que cobren sentido. Aún las cosas que no tienen valor, Dios le pone valor, porque Dios es el todo en nuestras vidas. Y como Él es el todo, tenemos que incluirlo en cada paso que vamos a dar, en cada camino que vamos a recorrer, cada decisión que vamos a tomar. Dios tiene que estar presente. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y leyendo la palabra, oyéndonos a ella más bien, Santiago expone lo siguiente:
y dice esto: vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y haremos esto y lo otro. En lugar de decir, si el Señor quiere, si Dios quiere, haremos e iremos esto e haremos aquello. O sea, Santiago está dejándonos como ejemplo que el ser humano no puede planificar, no puede programar sin incluir a Dios, sin decir si Dios quiere, porque quien sabe todas las cosas es Dios. Quien controla todo es Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Alguien que haga planes como esto, que yo voy a hacer mañana esto, lo otro, sin incluir a Dios, no tiene sentido, no vale la pena. Y déjame decirte que cuando tú alejas a Dios de tus planes, hay fracaso. Cuando tú excluyes a Dios de lo tuyo, hay fracaso. Si no, mire en la palabra, yéndonos ya al libro de Jonás, cuando Dios le dijo a Jonás que se fuera a Nínive, Jonás decidió ir a Tarsis. Él excluyó a Dios y decidió hacer su forma, decidió hacer la decisión que él creyó, donde Dios le dijo a él: vete a Nínive. Y él entendió que la opinión de él era más que la de Dios y se fue a Tarsis. Pero allí en Tarsis se levantó una gran tempestad en el mar y tuvo que una ballena, un pez, tragarlo en un vientre por la desobediencia a la voluntad de Dios. Cuando alguien no tiene a Dios en su vida, déjame decirte que tú estás acarreando desobediencia. Y el que acarrea desobediencia también acarrea maldición para su vida. Maldición sobre su familia y también sobre su generación. Y lo pudimos ver en Jonás. Al Jonás desobedecer la voluntad de Dios, al sacar lo que Dios le dijo de su vida, pues mira lo que le aconteció. Y cuando se arma la revuelta en el mar, sus compañeros de nave preguntaron quién había hecho algo malo, porque la tempestad era producto de algo que alguien había hecho. Y Jonás tuvo que confesar que él desobedeció la voluntad de Dios. Y por su desobediencia, por excluir a Dios de su voluntad, pues mira lo que le aconteció a Jonás. ¿A cuántas personas, cuántas vidas han decidido dejar a Dios fuera de su lugar? Y mira las consecuencias que les persiguen. Mira las consecuencias que estos tienen. Es semejante cuando alguien recibe a Cristo. Alguien que recibe a Cristo en su vida, que le dio lugar a Dios en su vida, automáticamente le da lugar a Dios en su vida. Tú empiezas a notar un cambio. Tú empiezas a ver una diferencia. Hay una transformación, hasta la forma de hablar, la forma de comportarse de la persona cambia. Pero asimismo también cuando la persona decide separarse de Dios, decide separarse, alejarse de Dios, pues mira las cosas que le vienen. Aquí viene maldición sobre su vida, vienen castigo, vienen tormentos, porque decidieron alejarse de Cristo, decidieron alejarse de Dios. Y al alejarse de Dios, pues lo que le acarrea es maldición. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar? ¿El primero, el segundo, el tercero o tal vez ninguno? Hay gente que no tienen a Dios en ninguna parte en su vida, que se creen autosuficientes, que se creen independientes, que se creen que lo son todo. Pero déjame decirte que el que no tiene a Dios en su vida, el que no tiene a Dios en un lugar en su vida, lamentablemente de nada le vale. Porque la dependencia del ser humano debe estar ligada a Dios. Dios debe estar ligado a tus proyectos, a tus planes, para que tú puedas entender el sentido del caminar en la vida. Y hoy día vemos cómo la gente, aún viendo el acontecer diario, aún viendo la situación, no se detiene, no meditan un momento a reflexionar, a decir: ¿está Dios en mi vida? ¿Tiene aunque sea una pequeña parte en mi corazón? ¿Un pequeño espacio dentro de mis planes? Lamentablemente no. Hay personas que entienden que son independientes. Personas que entienden que por sí solo, por sí mismo, pueden hacer las cosas. Y si Dios no está contigo, tú eres semejante a una rama de un árbol. Cuando usted viene y desprende una rama de un árbol, la rama automáticamente se seca. Tú la vas a ver en el momento verdecita porque acaba de cortarse del árbol. Pero al pasar los ratos, al pasar los días, vas a notar
que esta rama se va a secar, que esta rama se va a desvanecer, que esta rama se va a ver sin vida. Así mismo es el ser humano cuando se aleja de Dios, cuando no tiene a Dios, su vida se seca, su vida se marchita, su vida cobra otro rumbo, porque lo que te da a ti valor, lo que te mantiene a ti con vida de pies, es tener a Dios en tus planes, es tener a Dios dentro de cada cosa que tú vayas a hacer. Y permíteme decirte que quien tiene a Dios incluido en sus planes, todo le obra para bien, todo es para bendición de su vida, todo es para bien. Me gusta mucho una palabra que dijo Jeremías: porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos, que los planes de Dios son más grandes que los nuestros. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a Dios en tu vida, aún tu pensamiento es cambiado, y Dios te hace entender que los planes de Dios para ti son de bien y no de mal. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, tú sabes hacia dónde vas, tú sabes quién eres, y aún las promesas que Dios te ha hecho, tú sabes aguardarla con paciencia. Y te voy a decir algo para que tú reconozcas en esta tarde, para que entiendas la importancia de que Dios esté en tu vida, de que Dios forme parte de tus proyectos. Yo recuerdo hace aproximadamente 3 años, 2019, yo estuve laborando un tiempo en una empresa y perdí el empleo por cuestiones, vamos a decir, voluntarias. Y yo quería volver a trabajar, y yo estaba muy desesperada por empleo. Cuando uno se acostumbra a trabajar y a manejar, qué sé yo, los bienes, vamos a decir en un sentido, tu propio ingreso, tú sientes como que te falta algo cuando no lo estás haciendo. Y yo quería laborar, y yo estaba desesperada por empleo, y empecé a regar currículum, a caminar, a buscar, a tocar puertas. Pero yo hice esto sin orarle a Dios, sin dirección de Dios. Obviamente yo le dije: Dios, dame un empleo. Pero ¿cómo así? Vamos a decir, ¿cómo así? Por no dejar el buen dominicano. Y yo empiezo a tocar puertas, a buscar empleo. En ese trayecto de buscar empleo, yo recuerdo que toqué una empresa. Esta empresa me abrió las puertas, me entrevistaron, califiqué, pasé todas las pruebas, la entrevista. Bienvenida a la empresa, soy parte de la empresa. ¿Qué pasa? Yo me fui a aquel lugar, pero fíjate, en el camino, como yo no consulté a Dios, lo primero es, cuando yo fui al lugar, me pasé de donde era, tuve que cruzar una carretera que yo no conocía, donde los vehículos no cesan porque no hay paso por ese lugar. Pero como yo no sabía, yo tomé una vía contraria, y alguien muy humanitario se detuvo en su vehículo para que yo pudiera pasar, y me dijo: mira, joven, por aquí no hay paso, esta es una calle muy transitada, no hay forma de tú pasar. Pero él me dio la oportunidad para que yo pasara, y detuvo el vehículo, aún la gente peleando: mira, eso no se hace, para que yo pasara. Ahí empieza la dificultad, porque yo tomé mi decisión sin tener a Dios para yo buscar ese empleo. Bueno, cuando llegué al lugar, que espero un momentito en la sala de espera para la entrevista y los procedimientos, me atendieron, todo salió muy bien. Como a los 3 días me llamaron para que iniciase el lunes al entrenamiento, todo perfecto. Es la voluntad del hombre, es la voluntad mía, pero nunca Dios estuvo ahí, porque fui yo que me fui atento a mí para hablarle claro a ese empleo, sin consultar con Dios si Él estaba de acuerdo, si era de bendición para mi vida. Simplemente porque yo quería un empleo, porque entendía que tenía que trabajar, yo me fui a aquel lugar. Hermanos, cuando yo empiezo a laborar en aquel lugar, que estoy en el entrenamiento, lo primero es que aquel empleo era de un horario tan fuerte que yo no tenía tiempo ni siquiera para mí. Ahora imagínense para Dios, un trabajo de tiempo completo, de lunes a domingo, solamente librando el miércoles, el primer espacio libre que tenía. ¿Qué vida iba a ser la mía? Donde el training era, el entrenamiento, era de 3 de la tarde a 12 de la noche. Imagínense, yo tuve que irme a Santo Domingo a quedarme un tiempito allá para poder recibir este entrenamiento. Y me llevaban hasta mi casa, donde me quedaba en aquel entonces, en casa de mi abuela. Pero esto estaba haciendo que mi vida espiritual menguara en todas las áreas, porque no podía congregarme, no podía ni orar bien, porque llegaba a la casa 12 y pico de la noche a cenar, pero ya muy agotada, muy agotada, con deseo de dormir, para el día siguiente volver a prepararme con las prácticas que me daban para seguir la labor.
duré en este proceso de entrenamiento, con este calvario sin poder orar bien. No era que no oraba, pero mi capacidad de oración, vamos a decir, la calidad de oración mía empezó a disminuir porque estaba muy agotada. Hermano, yo estaba en una condición en aquel empleo tan fuerte que yo no me estaba congregando. Luego apelé para que me dieran un día libre, que haya culto, para yo poder ir a mi congregación, porque yo entendía que me estaba secando, sin poder orar bien, sin poder asistir al culto. Hermano, una gente así se seca. Todo esto ocurrió porque yo no le consulté a Dios. Pero para seguirle el testimonio, yo estaba en una condición tal, yo duré en aquel empleo casi 3 meses. Dios tuvo que provocar allí que hubiera un desahucio de empleados para que yo pudiera salir, porque yo me apegué a lo material de aquel empleo, que ganaba bien, que era cómodo, en buen lugar, de Santo Domingo, en buena zona. Yo me adapté a aquel ambiente por esas condiciones del empleo, pero fue la voluntad mía, fue lo que yo quise. Yo nunca le pregunté a Dios si Él estaba de acuerdo, y aún yo tuve el empleo, yo entendí que era lo mejor porque ya llegó a tiempo, pero fue porque yo decidí eso. Y cuando tú decides algo sin Dios, empiezan las consecuencias. Yo empecé, hermano, a enfermar espiritualmente, pero también físicamente me estaba deteriorando, porque era tan fuerte el empleo que para comer era media hora. Yo como bastante despacio, hermano, yo como muy despacio. Yo tuve que aprender allí a comer en menos de media hora para aprovechar el tiempo del empleo, porque si pasaba del horario, pues me hacían no recuerdo el nombre, pero esto es algo que te van bajando como puntos en tu récord de empleado y te descuentan parte de tu salario por violar las reglas del horario de almuerzo. Y yo estaba que yo comía, pero era volando de la prisa para llegar a tiempo a retomar de nuevo mi posición de trabajo. Imagínense, yo soy una persona delgada de condición genética, esa es mi naturaleza. Estaba más delgada de lo normal por la presión que tenía en aquel empleo. Todo esto pasó en mi vida porque yo no incluí a Dios, porque no le di espacio a Dios. Y Dios tuvo que provocar, por su amor a mí, por su misericordia, que hubiera este desahucio de empleados. Y 72 empleados fuimos desahuciados, o en buen dominicano, cancelados. Entonces esto Dios lo hizo en mi vida para que yo entendiera, y luego fue que yo pude aterrizar y entender que eso me pasó por no incluir a Dios en mis planes, por no tener a Dios en un lugar en mi vida. ¿Qué lugar es el que ocupa a Dios en tu vida? ¿Qué lugar tú le estás dando a Dios? Cuando tú dejas de tener a Dios en tu vida se va deteriorando, se va, vamos a decir, hay como algo que se va de ti, como que un brillo se va apagando. Es como una lámpara, vamos a decir una lámpara de combustible. El combustible hace que la luz brille en esta lámpara. Cuando no hay combustible, pues la lámpara se apaga. Así es la vida del ser humano. Cuando Dios no está, se va apagando, se va deteriorando. Y es necesario que tú reconozcas, que tú entiendas que necesitas a Dios en tu vida. Y para entrar en una parte de la salvación, el ser humano necesita a Dios para ser salvo, para ser sanado, para ser libertado, para ser transformado, para pasar a una mejor vida. Tú necesitas a Dios. Los problemas tuyos tienen una solución y se llama Dios. ¿Cuánta gente enferma? ¿Cuánta gente con problemas económicos? ¿Cuánta gente al borde de la muerte por desesperación, por depresión, por cuántas cosas? Todo esto producto de no tener a Dios en su vida. Porque Dios es la solución para ti, porque Dios es quien te da sanidad en la enfermedad, porque Dios es quien te da agua cuando hay sequía, porque Dios te hace brillar en un mundo de tanta tiniebla. El ser humano, el mundo necesita a Dios. Y yo vuelvo y te pregunto, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Están las cosas marchando bien en tu vida? ¿Están las cosas funcionando bien? Si no es así, pregúntate el por qué. Y te tengo la respuesta. Es porque Dios no está. Es porque en tus planes la voluntad de Dios tú no la has agregado. Es porque tú entiendes que tú eres suficiente. Y quien se cree suficiente, lamentablemente debo decirle que está mal. Está en un error.
porque la única persona suficiente es quien tiene a Cristo, porque depende de Cristo. El que depende de Cristo está completo, está satisfecho, porque Dios es el todo del hombre. Y Santiago expone esto, en lugar de que deberías decir, si el Señor quiere, iremos y haremos esto o aquello. Y él mismo dice, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo. Y si en ese tiempo tú no aprovechaste los pasos tuyos en esta tierra con la voluntad de Dios, con Dios en tu vida, lamentablemente cuando llegue tu tiempo de partir de esta tierra, lo siento por el futuro que te espera. Lo siento porque tú no incluiste a Dios en tu vida. Es por eso que las cosas no te salen bien. Tú quieres ver éxito, quieres tener buenos resultados, quieres tener buena marcha. Incluye a Dios en tus planes, incluye a Dios en tu andar, incluye a Dios en todo lo que tú vayas a hacer y pregúntale a Dios si está de acuerdo. Yo suelo mucho decir que hay cosas que aunque sean buenas, aunque sean productivas, aunque sean fructíferas, no siempre son convenientes para una persona creyente o para cualquier persona. Hay cosas que son buenas, no son malas, pero no convienen tenerlas en algún momento. No conviene porque te pueden sacar de los propósitos y los planes de Dios. Por ello es que tú tienes que para todo orarle al Señor, preguntarle a Dios, mira, para todo en esta vida, aún para tu comer. Tú dirás, pero para comer hay que preguntarle a Dios. Hay que incluir a Dios en la comida, darle gracias al Señor por la comida. Gracias a Dios por el día, gracias a Dios por el empleo, por lo que no tengo, por todo, porque así tú muestras que Dios está en tu vida. Y que Él es importante para ti, porque el hombre sin Dios no es nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar, qué espacio? Yo te invito a que tú le des el primer lugar. Yo te exhorto que tú le des el primer lugar, que Dios ocupe todo, en todo y para todo en tu vida, para que tú empieces a ver cómo todo va a funcionar, cómo todo va a marchar bien, cómo todo va a cambiar. Y me hace recordar la historia de Abraham, que Abraham, el Señor le dijo, sale tú tienes de tu parentela, y Abraham obedeció por incluir a Dios en sus planes. Y qué bendición fue la de Abraham, que fue padre de muchedumbres. Para tú recibir bendición, incluye a Dios en tus planes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que Dios esté presente en todo este tu espacio, una juventud que se levanta, una iglesia que se levanta. Dios te guarde.